Por juego el Elche fue superior a Osasuna. Sí, yo creo que fue... he leído mucho hoy lo de la suerte del campeón, la suerte del líder, pero yo creo que la palabra líder yo creo que engloba un poco todo el partido. Porque si Osasuna no va de líder con 6 puntos de ventaja sobre los rivales, digo 6 puntos cuando se estaba preparando la semana el partido, ya sé que al partido se llegó con 3, pero cuando tú estás preparando el partido durante la semana llegas con 6 puntos de ventaja y ese partido se prepara como líder. Quiero decir con esto, si Osasuna no va líder, probablemente en un campo como el de Elche con 70 metros de ancho, lo lógico es que tú plantees probablemente una defensa con 5. 3 centrales, 2 laterales, sabiendo que el Elche va a atacar mucho por bandas, tienes bien cerradas las bandas y tienes a 2 centrales siempre pendientes de poderte hacer la cobertura. Pero sin embargo, Osasuna, por 2 cosas, una por líder y otra por estar entrenado por Yago Barrasate, te lleva a que desde luego no renuncia a su estilo de juego, sigue con su estilo de juego, se planta en Elche exactamente con la misma propuesta de siempre y eso le hace pasarlo mal durante todo el partido, por lo que digo, porque es un campo muy complicado con 70 metros de ancho y donde el Elche lo sabe abrir muy bien y te quedan muchos problemas. Osasuna ya está avisado de esas bandas tan peligrosas que hicieron mucho daño, Daniel, al club rojillo, tanto con Josan como con el autor del primer gol, como con Iván Sánchez. Osasuna sufrió, pudo incluso salir goleado en la primera parte, en la que, por cierto, tuvo hasta 41 pérdidas de balón. Sí, la verdad que estuvo, o no estábamos tan acostumbrados a que ese ritmo que nos tuvo el Elche, sobre todo de medio campo, entre bandas, nos hiciera tanto daño. Sí que hemos tenido partidos en los que habíamos sufrido, pero en los últimos, esa superioridad del rival, tanto en medio como en zona de bandas, no lo habíamos sufrido tanto. Sí que se vio yo, por ejemplo, un Nacho Vidal desbordado. La segunda parte me gustó porque Yagoba, que sabe leer muy bien, en este caso, los partidos, supo hacer el cambio, de dejar a David en el lado más izquierdo y a Unai en el derecho, que sabe ir mucho mejor al corte, que en este caso que David. Y ahí algo mejor estuvimos, pero sí que la verdad que bueno, en los últimos partidos de Elche se estaba viendo que ha cogido la mano ya de Pacheta en este caso, ha sabido ser un poquito más incisivo, tanto por bandas, en actitud, un poco más ofensivos, y ahí se notó pues, que ahí el Elche salió en casa un puntito más que en este caso Osasuna, gracias también, como dice Miquel, a la ventaja que también tiene Osasuna respecto a sus rivales. No, y además que el Elche llevaba 4 victorias consecutivas en su campo, lo que le había permitido, entre otras cosas, gozar de una cómoda ventaja con respecto al descenso, ¿no? En el último mes y medio había dado un salto clasificatorio muy importante, ¿no? Y ya no se jugaba nada por arriba porque está muy lejos y por abajo tampoco prácticamente en esta jornada. Sí, pero te va a enseñar un poco lo que va a venir a partir de ahora. Esos equipos que no se juegan nada precisamente se han quitado toda la presión y es cuando juegan. Es cuando realmente sacan lo que llevan dentro y a lo que pueden jugar. Entonces ayer no vamos a descubrir aquí a Nino. Nino hizo lo que había hecho aquí en Pamplona durante mucho tiempo, que fue abrir juego, generar cantidad de ocasiones para los compañeros y bueno, en las que tuvo él pues no le entraron, pero él también tuvo ocasiones. ¿Cuál es la diferencia? Pues ahí la diferencia está entre un líder y un equipo que está en una tabla sin nada que jugarse, pues en que, por ejemplo, el punta del Elche falló lo indecible y sin embargo Roberto, en una que tuvo que no es un balón claro de gol, pues simplemente la tiene y la mete. Y simplemente la diferencia también, pues bueno, pues entre la calidad y por eso nosotros tenemos 70 puntos y el Elche está donde está, simplemente por eso. Un décimo tanto, ya que nombras a Roberto Torres, del centrocampista de Arre, en un balón espectacular, como la coloca casi sin ángulo, ¿no? Prácticamente pocos esperábamos que se pudiera colar y la verdad que fantástico, ¿no? 11 tantos, igual a Juan Villar, por cierto, como máximo goleador. La mete en el único gol que hay, vamos, es que no hay otro sitio por donde pueda entrar ese balón. La verdad que en este caso Roberto ya sabemos que tiene una calidad impresionante, que encima es especialista en poder poner esos balones donde nadie puede ponerlos y la verdad que pues, ahí se está viendo el estado de forma de Roberto en general del equipo, que yo creo que Roberto lo nota mucho cuando el equipo está muy unido, está muy arropado y él se siente muy cómodo. En este caso se ve pues, que igual en este caso a Juan Villar, que sí que ha ido un poquito menos, pues por circunstancias también de lesiones, por ver los planteamientos fuera también de casa, pero bueno, que tengas una dupla como Roberto, como Juan Villar, con 11 goles cada uno, pues quiere decir que los 70 puntos están muy bien sacados. 11 tantos de Roberto Torres, 11 precisamente son los partidos en los que el conjunto rojillo ha conseguido remontar esta temporada y sacar un total de 25 puntos, 7 victorias y 4 empates. Curiosamente, ya que estamos hablando del centrocampista de Arre, 5 de esos goles que han dado la victoria, de esos 7 partidos en los que Osasuna luego ha conseguido la victoria, los 5 los ha firmado Roberto Torres en los últimos minutos. Cuanto menos curioso y sobre todo los últimos minutos de Osasuna esta temporada. Hay que ver
que bien llega a todos los partidos, que prácticamente todos. Hay una curiosidad ayer, que es el cambio que pega el equipo solamente con la salida de Fran Mérida. Y no es que Fran Mérida aportase gran juego ayer a lo que estamos acostumbrados a verle, pero simplemente mentalmente yo creo que hay jugadores que se liberan. Con la salida de Fran Mérida, Roberto Torres es otro Roberto, a Rubén se le ve hacer otra serie de cosas que no le habíamos visto hacer en todo el partido. Y al final es que el fútbol son dinámicas y ahora mismo Osasuna está en una dinámica positiva y hacia arriba que le sale absolutamente todo. Lo tenemos con Roberto. A Roberto este año le está saliendo todo. O sea, Roberto va a tirar un día una rabona y le va a entrar por la escuadra, pues porque está, como se suele decir, está de dulce. Entonces todo lo que toca va adentro o genera peligro. Y sin embargo hemos visto otros años donde ha generado prácticamente lo mismo o lo ha intentado de la misma manera y no salía nada. O sea, al final en el fútbol las dinámicas te marcan mucho y si vemos el partido de ayer o vemos el de Lugo, prácticamente yo creo que las sensaciones son parecidas. Te está pasando un equipo por encima, de diferente manera, jugado de diferente manera. El Lugo era otro tipo de juego, pero te estaba pasando por encima. Pero yo creo que quien más, quien menos, en casa teníamos la seguridad de que en un momento dado Osasuna podía dar un paso hacia adelante. Sabes que el rival no va a aguantar 90 minutos a ese nivel y cuando baja un pelín el rival, Osasuna es en el momento donde mete el zarpazo. Igual llegará un día, lógicamente puede llegar un día que no sea así, pero yo creo que lo que no podemos es ponernos nerviosos pensando que puede llegar ese día o no, porque el equipo está demostrando pues que hay que confiar 100% y que aunque vayas por detrás en el marcador, si sabes, sobre todo cuando ves que el equipo rival te perdona, sabes que lo va a pagar. Aunque sí que es cierto que había cierto pesimismo después de ver que el resto de equipos, de los 6 primeros, quitando Osasuna que no había jugado, habían ganado. No sé si lo percibisteis entre vuestras conversaciones del fin de semana. Siempre, a ver, siempre se está. Bueno, últimamente estamos más pendientes un poquito ahí de a ver qué pasa, a ver si pincha Albacete, a ver si pincha en este caso Granada, estamos un poco más pendientes, pero yo creo también por el ansia de poder distanciarnos y yo qué sé, saber ya el poder ascender o poder estar muy cerca del ascenso cuanto antes. Ya la gente está muy motivada en ese sentido y yo creo que cuanto antes podamos estar ahí, la gente está ya con muchas ganas. Sí, pero sí que es verdad que la propia dinámica que estábamos viendo, pues que siempre estamos viendo, pues han ganado, no vamos a pinchar nosotros, ya que tenemos esa ventaja, vamos a aprovecharla, pero bueno, al final, como dices, Osasuna llega a los últimos tercios de minutos muy bien. Es un equipo que no pierde la cara al partido, que la idea de Yagoba en este caso sigue funcionando y en este caso pues se está viendo que no sé cuántas remontadas llevamos ya esta temporada, pero en otras temporadas es impensable poder remontar un partido como el de ayer o como otros que hemos podido en este caso remontar. Yo te digo, 7 remontadas que han acabado en victoria y otras 4 igualadas. Citabas antes el partido de Lugo, las 2 últimas salidas ha tenido a un mismo goleador, que es David García, en otras facetas, ¿no?, que no son las suyas, pero por ejemplo incluso estuvo a punto de, en las últimas jornadas, con esos brincos que pega, ha estado a punto de marcar más de un gol. Qué bueno está siendo la temporada, ¿no?, de David, esa pareja consolidada ya formada con Unai y muy necesaria. Así se consiguió el ascenso en la época de Martín, se pagó la factura de primera y se vio que de vez en cuando vienen muy bien unas salidas fuera de Pamplona y de Tajonar y de la comodidad de casa, ¿no?, como fue la de la Cultural con este jugador. Sí, a ver, generalmente las salidas fuera de casa vienen bien a la gente que tiene calidad, a la gente que quiere ser futbolista y a la gente que lo tiene todo para ser futbolista. ¿Qué es lo que no tuvo David en su momento? Pues lo acabas de decir tú, un ascenso probablemente precipitado, entre comillas. Lo de precipitado quiero decir, los ascensos nunca son precipitados. Ganado en el campo, pero se pagó esa factura, ¿no?, sí, de una defensa muy joven que la vimos en primera. Correcto, efectivamente, era muy joven, entonces yo creo que la primera división le pasó por encima y mentalmente pues probablemente le pudo hacer mucho daño. Limpió cabeza, limpió todo lo que tenía que limpiar el León y se ha demostrado, este año está demostrando que es un pedazo central, que solamente lo que había que tener era paciencia con el chaval y tener los minutos que tenía que tener y él asentarse un poco para ser futbolista, porque lo tenía todo. O sea, cualquiera que ha bajado a Tajonar y lo ha visto desde el División de Honor, que yo la primera vez que lo vi fue en el División de Honor, y ya desde que tú lo ves en Tajonar ves que ahí hay un jugador de fútbol. Otra cosa es que luego pues el fútbol tiene muchas cosas y generalmente nunca son los 90 minutos del campo, hay mucho más fuera de los 90 minutos del campo que son los que marcan a que un jugador pueda ser futbolista o no. Con esto no quiero decir que David fuera del campo no, que se me entienda bien, quiero decir entrenamientos, aguantar la presión, saber estar en la categoría en la que estás, saberte mover un poco en el mundillo del fútbol, que no es nada fácil y es muy complicado moverte ahí. Es que aquel año en primera pasó factura no solo a David, sino a otros jugadores, incluso de más edad. Fue muy duro, ¿no? Y claro, después de venir, de despuntar con esa gran temporada con Enrique Martín, a ver qué ocurre en la siguiente, ¿no? También
dando por hecho, ojalá sí, esperemos que sí, Osasuna logre el ascenso. Ahí se notó la falta de kilómetros, en este caso en categoría senior, o sea, en categoría profesional. Si te das de cuenta, los dos centrales titulares, los dos han salido fuera de Osasuna para poder crecer. En este caso, Unai fue al Tudelano y David fue a la Cultural. O sea, los dos han tenido que labrarse, saber lo que es trabajar diariamente para poder, o sea, estar como titulares en Osasuna, en este caso para pelear por otro ascenso a la primera división. O sea que al fin y al cabo esto conlleva mucho trabajo, mucho, como decía Miquel, poder mental de centrarte en lo que quieres, y ahí vimos que David poco a poco, no empezó siendo titular, pero sí poco a poco fue labrando esa titularidad. No sé si se está hablando en estos días después del partido de anoche todo lo que se merece esa parada que realiza Rubén Martínez con el 1-1 a un rojillo como Nino, el máximo goleador en la historia de Segunda División. Otro que también está cuajando unas actuaciones sensacionales y dando puntos a Osasuna. Enorme, la temporada es enorme. Además, para una persona cuestionada día sí, día no al principio de temporada por el pasado que traía del año pasado, que probablemente estamos hablando de lo mismo que David, de una persona sin experiencia en Primera División, al cual le llega al Depor, un equipo que coge racha negativa, no sale de los puestos de descenso en todo el año en Primera División, y eso para el portero, si no tienes mucha experiencia y así, pues bueno, pues le estaba pasando factura. Entonces, como si analizamos siempre a un jugador por el pasado o por el futuro, nos estaremos confundiendo, porque el fútbol no entiende ni de pasado ni de futuro. O sea, lo que hiciste ayer ya está olvidado. Ya no puedes, de hecho, un entrenador lo sabe perfectamente. Por muy bien que hayas jugado tú el domingo, si entre semana no has entrenado o se te ve algo, el domingo que viene no juegas, porque no tiene nada que ver lo que hayas hecho la semana pasada, ¿no? Entonces, yo creo que con Rubén también pues cometimos, y yo digo cometimos porque yo también creo que cometí el error de dudar mucho de él por lo que hizo la temporada pasada y los famosos vídeos que tiene por ahí con sus paradas del año pasado o no paradas del año pasado, y sin embargo, pues mira, la temporada que está haciendo está dejando en el banquillo a un jugador como Sergio Herrera, y eso ya son palabras mayores, ¿eh? Oye, ¿qué me decís del compromiso que está demostrando esta plantilla? Lo vamos a ver en una foto, la que últimamente nos estamos acostumbrando, gracias a Dios, a ver al término de los partidos, que es la de todos los jugadores en el vestuario del conjunto rojillo. Y fíjense, el que está al lado de Aridani, precisamente de Rubén Martínez, Íñigo Pérez, que estuvo en el vestuario, así como también recordamos fue Lillo hasta Almería, ya que está por la zona, para estar con sus compañeros. Eso también dice mucho, ¿no? Dani. Sí, no, se está viendo claramente que es un bloque. Esta plantilla ya no es... A ver, siempre se ha hablado que el vestuario de Osasuna siempre ha sido una familia, siempre se han apoyado entre unos y otros, y este año se está demostrando otra vez más que es así, que es un bloque, que es una familia, que hasta el que menos juega está apoyando. De hecho, también en esa foto sale Juan Pérez, que es un portero que jugó, como os comentaba antes, las primeras jornadas por circunstancias de lesión tanto de Rubén como de Sergio, que no lo hizo mal, que ha pasado un poco más al ostracismo en este caso, pero que están ahí todos. O sea, que yo creo que hasta el que no juega está aportando en este caso. Y eso se está viendo tanto en el buen ambiente como en lo que se están aportando entre unos y otros, pues por lo que estamos hablando. Si no, este equipo pues estaría claro que alguna carencia tendría si no serían tan todos a una como está en este caso.